El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante hasta los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con la que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, un pequeño cambio de micrófono porque se le acabó la pila. Pero bueno, ya estamos aquí con ustedes, segunda semana del tiempo de Cuaresma. ¿Y qué es lo que nos enseña este tiempo de Cuaresma? 3 acciones: oración, penitencia y obras de misericordia. Hace 8 días pues estábamos con la caridad y hoy seguimos con la caridad. Pero una caridad que va más allá solamente del dar, del ayudar al que necesita, sino que se convierte en misericordia. De hecho, hace 8 días también veíamos la caridad, pero en las obras de misericordias. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, forastero y me hospedaste, enfermo y me visitaste, encarcelado y fuiste a verme. Y ahora se nos dice en un primer momento: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. ¿Y cómo es nuestro Padre? Que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre los justos y los injustos. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿nosotros somos igual que el Padre Celestial? Miren que en lo que va del tiempo de Cuaresma van 3 veces que nos dice: sean perfectos como yo soy perfecto, o como su Padre Celestial es perfecto. Nos ha dicho una vez: sean santos como yo soy santo, y ahora nos dice: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y todo eso significa lo mismo. Significa que tenemos que ser santos. Pero ¿cómo vamos a ser santos si muchas veces estamos más inmersos en el mundo? Ayer en una de las misas pues decía que a veces no sabemos la cartelera completa del cine, no sabemos ahora sí que las canciones que salen de moda, y ahora pues las canciones que salen de moda es puro reggaetón, y la última que la tusa, y dije: ay, pues la tusa, y pues de tanto que la ponen ahí en las redes sociales, pero nada más ponen el principio, bueno, no sé si sea el principio, sea el medio o sea el final de la canción, pero donde dice: y si le ponen la canción y un niño se suelta a cantarla. Y así como que dije: ¿y los 10 mandamientos? Y nada más le dio risa. ¿Por qué? Porque le damos más apertura al mundo. Entonces, ¿escuchar música es malo? No. Entonces, ¿ir al cine es malo? No. ¿Ver la tele es malo? No. Si le damos el justo valor. Por ahí, pues, el testimonio de mi abuelita. Una viejita, bueno, no estaba tan viejita, pero uno de niño ya la veía viejita. Lloviera, tronara o relampagueara, 7 de la mañana, su misa todos los días. Excepto el domingo, que a veces iba a la de 12. Pero todos los días, su misa de 7 de la mañana. Después de su misa de 7 de la mañana, pues ya hacía el desayuno y después su rosario. Y luego tenía una liturgia de las horas para el pueblo, pero no era como que la ordinaria, porque era más gruesecita. Y eso sí, hacía sus laudes, sus vísperas.
Y bueno, primero hacía sus laudes, después se ponía a regar sus plantitas y siempre les hablaba. ¿Y cómo estás ahora? Y le regaba y a veces que decía que llegaban y le hacían maldades a sus plantas y se secaban y ya empezaba, no, chiquita, mira, tú estás bien bonita, mira, ponte bien, y ya regaba sus plantitas, se iba al mercado, regresaba del mercado y hacía otro rosario, después hacía la comida, después de la comida se sentaba a ver su telenovela, después de eso rezaba sus vísperas, otro rosario, y entonces sí, a dormir. Esa era la vida. Y es precisamente cuántas veces hemos dejado de lado a Dios. Cuántas veces hemos estado por el mundo. Yo pensé que hoy no iba a tener mujeres, porque con eso de que decían que el 9 nadie se mueve y que la condición era de que no hicieran nada, yo dije, no, pues se la van a pasar en la cama todo el día. Porque decía, no hagas ninguna actividad ordinaria. Dije, pues no van a desayunar, no van a comer, no van a cenar, no van a ir ni al baño porque esa es una actividad ordinaria. Entonces, pues se la van a pasar todo el día en la cama. ¿Por qué? Porque esto es lo que el mundo dice. ¿Y por qué se hizo este día? Y con todo respeto a que los obispos dijeron, y hasta nuestro señor arzobispo, que era una forma de animar a las mujeres a luchar por sus derechos. Sí, pero ¿quiénes son los organizadores? Las brujas del mar que están, y ese es lo primero que dijeron. El primer punto de este paro es la legalización del aborto. Y a veces por no saber, pues estamos apoyando 20,000 causas. Ayer todas las marchas, creo que en Tijuana no hubo tanta violencia, aunque sí hicieron pintas por ahí y todo eso, pero no hubo tanta violencia. Pero en la Ciudad de México, que hasta una de las manifestantes aventó una bomba molotov, y yo digo, pues pobrecita, no hizo sus cálculos bien, porque pues la intención yo creo que era aventarle la bomba molotov a los policías que estaban enfrente, pero avienta la bomba y se le echa a las mismas compañeras, y hasta una reportera del Universal salió quemada. Y eso sí, ay, no es una marcha pacífica. ¿En dónde está lo pacífico en eso? Ah, pero el que se ponga en contra, ay, no, es que la iglesia, ay, es que los padrecitos, ay, que es que esto. Pobre padre Ernesto María Caro, desde hace 15 días dijo que esto era toda una patraña de Satanás, y sí es. Porque el feminismo, al primer ser humano que ataca es a la mujer. No lo digo yo, lo dijo una feminista, la primer feminista de Brasil, que se llama Sarah Winter. Pueden buscar ahí su testimonio en el YouTube. Un testimonio de que esta mujer impulsó y fue la primera feminista y metió a los grupos feministas a Brasil, hasta que le tocó ser la víctima. ¿Y qué creen que hicieron todos sus compañeras feministas? Le dieron la espalda. Y entonces ella se da cuenta de que el feminismo no es otra cosa sino una agenda mediática que no se preocupa para nada por la mujer. ¿Cuál es la agenda de estos grupos? La destrucción de la iglesia. Porque si no, ¿por qué ir y hacer tanto destrozo? Pues sí, en monumentos históricos, pero ¿por qué tienen que llegar siempre a las iglesias? Y luego con sus representaciones de María abortando. Pues eso ya es sacrilegio. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ay, no, es que los derechos y eso. En la semana pasada puse 3 videos, uno del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, uno de este hombre, Agustín Laje, que tiene videos muy interesantes sobre todo lo que son las ideologías del género y cuál es el trasfondo de estas, y uno de esta muchacha controversial, la Mars, con sus malas palabras y su ironía, todo lo que quieran, pero estaba diciendo exactamente lo mismo que el video de Agustín Laje. Y por ahí, ay, yo no puedo creer que un sacerdote proponga esto. Y dije, bueno, quiere ver una versión
un poco más extendida, porque el video de esta muchacha pues duraba 3 minutos y el de Agustín Laje duraba 20. Dije, pues va a ser más difícil que vean el de 20 minutos. Y pues dicho y hecho, porque pues personas que me dieron que le gustaba y hasta compartieron el video de Agustín Laje, me estaban atacando por el otro video. Y decía lo mismo. Pero es precisamente, ¿por qué? Porque no razonamos, porque nos quedamos con lo que el mundo dice. Y ahí es donde tenemos que ser misericordiosos. Estas mujeres piden sus derechos, piden la paz, pero no la dan. No respetan los derechos ajenos, no dicen o hacen, como decía una diputada, esta Lili Telles, cuando se puso en contra de los grupos feministas y dijo que ella era provida, bastó para que la atacaran. ¿Por qué? Porque si no estás con nosotros, eres parte del problema. Y las feministas atacando a mujeres. Y si nos vamos a el inicio del feminismo como movimiento sano, eran mujeres católicas o cristianas. Y lo que decían, no necesitamos mancillar nuestro honor desnudándonos para exigir nuestros derechos. ¿Y ahora qué hacen las feministas? Pues se encueran, que para que me respeten, así como te van a respetar. Ese es el problema. El problema es de que nos hemos alejado de Dios, por eso tanta violencia. Y aquí tanto violencia contra las mujeres como violencia contra los hombres. Y luego también que dicen, ay, pues no, es que a las mujeres por el hecho de ser mujeres las violentan. Y pues miren que he tenido alguno que otro exequias en donde pues estaban mal. Estaban en malos pasos y por eso las mataron. Así que, pues a veces sí, no podemos negar que hay violencia contra las mujeres, contra los hombres, contra los niños, siendo inocentes, claro que sí. Pero no podemos ahora sí que irnos a los extremos, no decir es que no existe la violencia contra la mujer o decir no, es que todo es violencia contra la mujer, no. No podemos decir, ay, es que no existe la violencia, a decir todo el país está ardiendo en violencia. No, tampoco. ¿Cómo podemos sanar esto? Haciendo lo que nos dice hoy el Señor, aprendiendo a ser misericordiosos, a no juzgar porque somos re buenos para juzgar. Y a veces juzgamos hasta de lo más simple. Ay, no, ¿ya te fijaste cómo viene vestido o vestida? Ay, no. Ay, no, mira, es que ya hizo esto. Ay, no, válgame Dios. Y ya no las pasamos juzgando, criticando, tijereando y... Pero si lo hacen contra nosotros, ay, no, ¿por qué me tratan tan mal? Y el Señor dijo ya desde la semana pasada lo escuchamos, lo vamos a volver a escuchar, pero ahora con la versión de Lucas, cuando dice... Traten a los demás como quieran que los traten. Y queremos que nos traten bien. Y tratamos mal a los demás, pues ¿en dónde vamos a buscar ese buen tratamiento? Y es precisamente, ¿por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Ese es el principio de toda violencia. Ese es el principio de todo mal. Podríamos preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que rezamos el rosario con toda devoción? Porque podemos rezar el rosario y yo hasta me puedo acusar de eso. A veces que se me olvida, me lo pongo a rezar cuando ya estoy acostado para dormirme y al otro día pues amanezco con hoyitos en la espalda. Porque quién sabe en qué misterio me quedé, pero el rosario se me pegó a la espalda. O estamos rezando y ay, le apagué a los frijoles. Ay, no, es que ¿qué voy a comer? Ay, no, ¿qué voy a hacer mañana? Ciertamente es difícil. Por eso el Evangelio de la Transfiguración dice que Jesús sube a un monte alto. ¿Para qué? Para aislarse.
Y eso tiene que ser nuestro encuentro con Dios, esa tiene que ser nuestra oración, subir a un monte. Por eso hasta Roberto Carlos, no me acuerdo si fue en los 70s o en los 80s, hizo una canción muy bonita que se llama La Montaña. Y dice una parte: voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Y eso es. Subir la montaña no es fácil. Separarnos del mundo no es fácil. Pero si queremos tener una buena relación con Dios, tenemos que hacerlo. Ay, Padre, entonces todo el día me la tengo que pasar rezando. No. Podemos ver que Jesús no se la pasaba rezando todo el día. Podemos ver que a Jesús le gustaban las fiestas. Si leemos el Evangelio, se la pasa en comidas y en fiestas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer presente a Dios en cada uno de nuestros lugares. Pero que esto no sea el pretexto. Ay, si Jesús se la pasaba en fiestas, pues el próximo sábado me la voy a ir a pachanguear todo el día. No, tampoco. Jesús aprovechaba las comidas. Podemos ver grandes enseñanzas de Jesús en las comidas. Es más, hasta en una comida se nos da a nosotros, más bien una cena, que es la cena pascual, en donde dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esto es mi sangre. Porque es donde se nos da. Y Jesús quiere que en cualquier lugar de nuestra vida seamos sus testigos. En cualquier lugar en donde estemos, lo demos a conocer. Y lamentablemente, ahora podemos decir que muchas veces somos católicos fariseos. Y si queremos ponerle todo: raza de víboras, sepulcros blanqueados, etc. ¿Por qué? ¿Cuántas veces me ha tocado escuchar en pláticas y en confesiones, cuando no se confiesan una, sino confiesan al marido, de que: ay, padre, es que me peleé con mi marido, o también con la hermana, con la amiga, y siempre la frase: ay, ¿y eso que vas a misa? Y siempre la respuesta: ay, imagínate si no fuera. ¿Qué testimonio estamos dando? De que queremos a Dios y estamos con Dios y andamos peleándonos con todo el mundo. ¿Ese es el testimonio? El testimonio de que estamos con Dios y no somos misericordiosos con los demás. Pues así estamos actuando como los fariseos. Unos hermanos que ni siquiera cristianos son, porque no tienen a Cristo como su Salvador. Los testigos de Jehová, los vemos en la calle e inmediatamente los reconocemos. ¿Por qué? Porque van las mujeres con su falda generalmente larga, blusa, suéter, aunque haga 30 grados de calor, yo no sé cómo aguantan, con su Biblia. Y los hombres, pantalón de vestir, camisa, corbata, saco o suéter y su Biblia bajo el brazo. ¿Y nosotros? Ay, no, padre, pues si hace frío, me ha tocado en misas que van hasta en pijama. Y en verano, pues parece que se les perdió la playa, ya casi falta que se quiten el short para que vayan en bikini. ¿Y entonces qué testimonio estamos dando? Ahora, pues muchos están de que: ay, padre, pero es que ¿cómo voy a recibir la comunión en la mano? Pues tienen todo el derecho de recibirla en la boca. Pero nos quejamos de que vamos a recibir la comunión en la mano, pero ni siquiera a veces nos preparamos para recibir la comunión. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como dice el dicho, estamos en todo menos en misa. Ya ando pajariendo que a ver qué pasó, ya estoy viendo quién entró, quién salió, ya estoy viendo esto, ya estoy viendo lo otro. Tenemos que aprender a vivir como Jesús vivió. Su vida era la oración, sí, el servicio, sí, y la cercanía con sus hermanos. Inclusive hasta con los fariseos. Se peleaban y todo,
Pero ¿ustedes creen que Jesús no pedía por los fariseos? ¿Ustedes creen que Jesús no pedía por los romanos? ¿Ustedes creen que Jesús no pedía por Herodes? Claro. Si el mismo Dios nos dice en la palabra, en el Antiguo Testamento, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Y San Pablo nos lo recuerda, Dios es el primero que quiere que todos sus hijos se salven. Entonces Jesús oraba por todos. Y nosotros tenemos que orar por todos también. Porque hasta el último momento de nuestra vida tenemos la oportunidad de pedir a Dios misericordia. Pero ¿qué es lo que hacemos? No, él ya está condenado, ya no tiene perdón de Dios. Pues muy mal. Porque nosotros somos los que tenemos que interceder. Todos nuestros dolores, todas nuestras sacrificios, todas nuestras fatigas, pedir a Dios para que el mundo se convierta. Pero tenemos muchas veces flojera espiritual. Simplemente el día de ayer el Evangelio terminaba diciendo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Podríamos preguntar, ¿y quién lee la Biblia todos los días? Y hasta los padrecitos nos podemos justificar, ay sí, nosotros la leemos todos los días porque en la misa, pues sí, pero aparte de la misa, tenemos Biblias, ¿y cuándo las usamos? Les voy a contar una anécdota. Cuando era niño estaba entrando ya a la adolescencia, tendría como mis 12 años, cuando llegaron los testigos de Jehová a hablar sobre el profeta Sofonías. Y yo me burlé porque, el profeta Sofonías me sonaba como saxofonista o no sé qué, pero estaba ahí. Y pues resulta que ya que se fueron, pues fui a la Biblia y ¿qué creen? Pues que sí existía. El que no sabía que existía el profeta Sofonías era yo. Y eso nos pasa. ¿Por qué? Porque no leemos. Eso nos pasa. ¿Por qué? Porque no estamos en contacto con Dios. Estamos más en contacto con la radio, la televisión, ahora las redes sociales, el celular y 20,000 cosas más, pero no con Dios. Por eso el Señor nos invita a que cambiemos de actitud. ¿Para qué? Para que tengamos esas gracias. Estaba en el programa de Familia en Familia, Padre Rayito, hablando de las gracias para los que comulgan en la boca, para los que promueven la comunión en la boca, para los que adoran al Santísimo. Pues frecuentemente, ya no ponerle todos los días, porque aunque tendría que ser de que todos los días estuviéramos ante el Santísimo, ya no les digo 1 hora, con 5 minutos que estuviéramos todos los días ante el Santísimo, las cosas cambiarían. Pero ¡ay, qué aburrido! Llegamos, nos ponemos ante el Santísimo y no sé qué nos pasa, que así como que si se soltara un gas, ¿cómo se llama este? Ahorita se me fue, de cloroformo. Y ya así como que, nos dormimos. Pues no importa. Los discípulos, cuando el Señor les pidió que oraran, pues se durmieron, pero estaban con el Señor por lo menos. Cuando empezamos a rezar el rosario, primer misterio, Padre nuestro, y nos dormimos. Pero no nos vayamos al cine porque nos quedamos bien despiertos y hasta queremos otra película. No sé, que estemos viendo la telenovela porque queremos que siga el siguiente capítulo. Es ahí donde tenemos que cambiar. Tenemos que aprender a acercarnos a Jesús. ¿Para qué? Para ser misericordiosos, para ser justos, para ser caritativos. Porque esta es parte de lo que distingue a los verdaderos discípulos de Jesús. Hablaba con una persona que decía que ya está aprendiendo,
que siempre cuando necesitan le piden dinero. Y cuando creen que le han pagado, de todas las personas que le han pedido dinero, dice, pues hasta con mi cuñada ahora dice que me odia. Y le hablo a mi hermano, oye, quiero hablar con tu mujer. Dice, mira, ni la menciones ahorita porque te odia, mejor después ya que se le pase. Y luego dice que hasta el marido le dijo, oye, ¿tienes ahí tus ahorritos? Préstame. Y después llegó el marido y le dijo, pues ¿sabes qué? Pues somos pareja desde los dos, así que ya no te lo voy a devolver. Dice, padre, pues yo sé que sí, pues hago mi ahorrito de lo que me da para el gasto, pero pues es precisamente un ahorro para lo que se necesite. Y pues cada 2 por 3 me quita mis ahorros para pagar lo que él tiene que hacer. Dice, pero ya estoy aprendiendo, padre, que ya no lo presto, ya lo regalo. Si me van a regresar, qué bueno, si no, de todos modos ya se los había dado. Esa es la actitud. Cuando demos de corazón y sin esperar. Nada cambia. Y entonces, el Señor, ¿qué es lo que nos dice? Recibirán una medida buena, sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida que midan, serán medidos. Seamos generosos y Dios va a ser más generoso con nosotros. Seamos caritativos y el Señor va a buscar que nunca nos falte nada. Y es ahí donde vamos a dar el verdadero testimonio de nuestro ser cristianos. Porque verdaderamente seguimos a Cristo. Y mucho más, católicos, porque la palabra católico es universal. Y ahí, ahora sí que como dicen los camioneros, haz el bien sin mirar a quién. Hoy por ti, mañana por mí. Así que, pues echémosle ganas y vivamos este tiempo de Cuaresma con intensidad para verdaderamente en la Pascua encontrarnos con el Señor resucitado. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.